Me quedé mirando, otra vez, la puerta del cuarto de invitados, con la mano apoyada en el marco. La pintura amarillo pálido que elegí hace años seguía viéndose fresca, y el móvil con pequeñas estrellas y lunas todavía colgaba del techo, girando levemente con la corriente de aire. Durante 7 años, esa habitación ha estado esperando. Durante 7 años, yo he estado esperando. Y sigue vacía. Cuando Ethan y yo nos mudamos por primera vez a esta casa, solía imaginar cómo se sentiría estar aquí de pie, con nuestro bebé en brazos, tarareando bajito mientras el cuarto olía a leche tibia y loción de bebé. Me imaginaba la ropita doblada con cuidado en los cajones, una cuna pegada a la pared, y risas llenando el pasillo. En cambio, lo único que hay es silencio. Y yo. Lo intentamos todo. Al principio, pensé que el embarazo llegaría solo, como les pasa a los demás. Dejas las pastillas, esperas un mes, y la vida cambia para siempre. Eso creía. Pero pasan los meses. Luego 1 año. Luego 2. Me repetía, quizás estoy muy estresada. Tal vez no es el momento. El mes que viene, seguro. Cada prueba negativa era como un pequeño puñetazo en el pecho. Cuando por fin fuimos al médico, pensé que nos diría algo simple, algo con solución. Pensé que se trataría de vitaminas o de calcular mejor los días. Pero no. Me senté en esa sala blanca y estéril mientras el médico, con una frialdad casi mecánica, me explicaba que mis probabilidades de concebir de forma natural eran extremadamente bajas. Sentí que hablaba de la vida de otra persona, no de la mía. Me zumbaban los oídos cuando las palabras extremadamente bajas se clavaron dentro de mí. Hablamos de opciones, FIV, tratamientos hormonales, cirugía. Todo sonaba esperanzador, científico, como esas historias milagrosas que una encuentra en Internet. Y por un tiempo, quise creer que eso nos salvaría. Que nos daría lo que habíamos soñado desde el día en que compramos esta casa. Así que me apunté. Con ilusión y miedo. A la vez. Pero nada me preparó para lo que la FIV haría con mi cuerpo, y con mi corazón. Me inyectaba hormonas cada mañana y cada noche, agujas pequeñas deslizándose sobre una piel ya llena de moratones. Caminaba con el dolor sordo de unos ovarios inflamados. Me sacaban sangre tantas veces que ya casi no quedaban venas que no dolieran. Controlaba mi temperatura corporal como si fuera la gráfica de la bolsa, y aún así, nada. Cada ciclo fallido me rompía un poco más. Cada vez que sonaba el teléfono con la voz amable pero fría de la enfermera, sentía que algo dentro de mí se derrumbaba. Intentaba sonreír cuando Ethan me abrazaba y me susurraba, «Lo intentaremos de nuevo. No vamos a rendirnos». Pero por dentro me sentía rota y avergonzada. Empecé a pensar que lo estaba decepcionando. Que se había casado con alguien defectuosa. Odiaba ese pensamiento. Me odiaba por tenerlo. Pero por las noches, cuando él dormía, me quedaba despierta, preguntándome si se arrepentía de haberme elegido. El último ciclo fue el peor. Recuerdo estar sentada en el suelo frío del baño, con la mano temblando mientras miraba otra vez una sola línea en la prueba. Al principio, ni siquiera lloré. Me quedé ahí, entumecida, intentando respirar. Y de pronto, me golpeó todo como una ola imposible de esquivar. Lloré hasta que me dolió la garganta. Cuando Ethan me encontró, intenté esconder la prueba detrás de la espalda, como si ocultarla borrara la verdad. Se sentó a mi lado, me quitó la prueba de la mano y me abrazó tan fuerte que casi dolía. «Rachel», dijo, con la voz baja y firme. «No puedes seguir haciéndote esto. Tenemos que parar». Pero negué con la cabeza y susurré, «No puedo parar. No todavía. No puedo rendirme». Cerró los ojos y apoyó su frente contra la mía. «No quiero perderte por esto», dijo en voz baja. «Te amo a ti, no a la idea de un bebé. Si esto te está haciendo más daño que bien, tenemos que replantearlo». Sabía que tenía razón. Pero no podía soltarlo. Cada historia que me había contado sobre mi vida incluía un bebé que se pareciera a nosotros. Renunciar a eso se sentía como renunciar a nosotros, a todo lo que habíamos construido. Así que seguimos. En ese ciclo de dolor. Yo empujando mi cuerpo más allá de sus límites, y él, mirando, impotente. El silencio entre nosotros se volvió más denso con cada intento fallido. Ethan empezó a evitar las conversaciones sobre hijos,
y yo dejé de hablar de citas médicas o tratamientos. Aún nos amábamos. Eso lo sabía. Pero el aire entre nosotros estaba cargado de todo lo que no decíamos. Las comidas pasaban en silencio. Las noches terminaban con besos rápidos en lugar de largas conversaciones. Y la habitación de invitados seguía igual, intacta. Esperando. A veces me quedaba de pie ahí por la noche, con la luz de la calle proyectando sombras sobre el colchón desnudo de la cuna que compramos hace años. Apoyaba la mano sobre la barandilla y susurraba: «Por favor, solo una oportunidad». Pero nadie respondía. Solo el crujido suave de la casa asentándose, y el eco de mi voz, desvaneciéndose en el silencio. Es extraño cómo la mente viaja hacia atrás cuando la vida se vuelve pesada. Esa noche, con los ojos hinchados y el corazón dolido, me encontré pensando en el día en que conocí a Ethan. No fue un momento de película. Solo una barbacoa informal que organizó un compañero del trabajo. Pero desde que lo vi, al otro lado del jardín, parado torpemente con un plato de papel lleno de comida, sin saber con quién sentarse, sentí algo. Terminamos en la misma mesa, riéndonos de que ninguno conocía a casi nadie allí. Tenía ese humor callado, el que no busca atención, pero que se te mete bajo la piel. Hablamos de todo: libros, películas, la música con la que crecimos. Me contó que era ingeniero de software junior y que le encantaba resolver problemas que a otros les parecían aburridos. Yo le confesé que adoraba enseñar a niños pequeños, porque cada día era impredecible en el mejor de los sentidos. Al final de la noche, intercambiamos números como si no fuera gran cosa, aunque el estómago me iba a mil de camino a casa. Empezamos a salir rápido, sin complicaciones. No tuvimos ese tira y afloja que tienen muchas parejas. Con Ethan, todo fue fácil, natural. Me hacía sentir importante, no por lo que hacía por él, sino por quién era yo. Después de años viendo amigas pasar por rupturas desastrosas y relaciones intermitentes, sentí que había encontrado algo raro. Algo sólido. Un año después, me propuso matrimonio. No fue nada de Instagram. Estábamos haciendo senderismo por un camino tranquilo cerca del monte Od. Solo nosotros y el sonido del viento entre los árboles. Sacó un anillo de plata sencillo, con la mano temblando, y susurró: «No quiero vivir la vida sin ti». Le dije sí antes de que terminara la frase. Nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con la familia y unos pocos amigos cercanos. No teníamos mucho dinero. Ethan aún pagaba sus préstamos estudiantiles, y yo recién empezaba mi carrera como maestra. Pero no importaba. Nos arreglamos con lo que teníamos. Y éramos felices. Cuando compramos nuestra pequeña casa de 2 habitaciones en Beaverton, un par de años después de casarnos, se sintió como echar raíces. Pintamos la cocina de un amarillo cálido, elegimos los muebles poco a poco, y nos reíamos de todo lo que no sabíamos sobre tener una casa. Pero lo mejor de ese hogar era la habitación extra. Desde el primer día, la llamamos el cuarto del bebé. Ni siquiera intentamos tener hijos al principio. Queríamos disfrutar de estar recién casados, viajar un poco, ahorrar algo de dinero. Aún así, preparamos esa habitación. Paredes suaves de color amarillo, una cuna blanca que conseguimos en oferta, una estantería pequeña. Recuerdo estar de pie en la puerta una tarde, mientras Ethan me abrazaba por detrás y decía: «Algún día, traeremos a nuestro hijo aquí. Algún día». Durante años, llevé esa imagen en el corazón, Ethan sosteniendo un bebé con sus ojos y mi sonrisa. Lo sentía inevitable, como el amanecer después de la noche. Tal vez por eso, cuando empezamos a luchar por tenerlo, dolió tanto. No estábamos perdiendo solo un sueño. Estábamos perdiendo algo que ya habíamos vivido 1000 veces en nuestra mente. Aún así, pensar en esos primeros años me ayudaba a respirar en las noches en que la decepción me pesaba demasiado. Me recordaba que lo nuestro no se construyó solo sobre la idea de tener hijos. Lo construimos con respeto, con risas, con ese tipo de amor tranquilo que permanece incluso cuando la vida no sale como planeaste. Y de algún modo, eso me daba justo la fuerza suficiente para seguir. Aunque todo se sintiera incierto. Después de años de esperar y de intentar, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de golpe. Fue como el agua desgastando una piedra. Al principio, aún creía que cada ciclo fallido era solo un retraso, una prueba de paciencia. Pero con los meses convertidos ya en años,
Empecé a despertarme con esa sensación de hundimiento antes siquiera de mirar el test. Miraba esa línea solitaria, y no sentía nada. Luego el vacío se rompía, y venía el llanto incontrolable. El médico nos dijo que debíamos hacer una pausa. Mi cuerpo ya había pasado por demasiado. Inyecciones constantes, medicamentos, procedimientos. Dijo que el estrés por sí solo podía arruinarlo todo. Que el descanso era tan importante como el tratamiento. Pero, ¿cómo descansas cuando sientes que tu vida está en pausa? ¿Cómo relajas el alma cuando cada embarazo anunciado, cada baby shower, incluso un simple carrito de bebé en el supermercado, se siente como una derrota personal? Ethan intentaba estar ahí. Cocinaba cuando yo no podía moverme del cansancio, me abrazaba cuando me rompía, y callaba cuando las palabras no ayudaban. Pero el silencio se volvió nuestro nuevo idioma. Dejó de preguntarme cómo me sentía, tal vez por miedo a la respuesta. Y yo dejé de hablar de citas o resultados, por miedo a ver otra vez cómo la esperanza se le escapaba del rostro. Seguíamos siendo compañeros, pero era como caminar uno al lado del otro, en mundos distintos. Empecé a evitar a mis amigas con hijos. No era culpa suya, pero no podía mirar sus vidas sin sentirme vacía. Pasaba de largo las fotos de bebés en redes, fingiendo que no dolían, pero la herida seguía ahí, día y noche. Incluso dejé de entrar al cuarto amarillo. El polvo se fue acumulando en el móvil del techo, y la cuna se volvió solo otro mueble más. Un recordatorio doloroso de lo que no estaba ocurriendo. Una noche, Ethan volvió a sugerir la adopción. No era la primera vez que lo mencionaba, pero yo siempre lo había rechazado. Decía que no sería lo mismo. Que un hijo tenía que llevar nuestra sangre para sentirse nuestro. Pero esa noche, algo dentro de mí se quebró. Tal vez fue el agotamiento. Tal vez la desesperación. No le grité como otras veces. Solo pregunté en voz baja. ¿Crees que podríamos hacerlo de verdad? ¿Criar al hijo de otra persona como si fuera nuestro? Él me miró con una ternura que no le había visto en meses. Rachel, susurró. Cualquier niño que criemos juntos será nuestro. La sangre no lo define. Lo define el amor. No respondí enseguida. Ese viejo sueño de tener un bebé que se pareciera a Ethan, que tuviera mi sonrisa o sus ojos, aún se aferraba a mí. Pero no podía negar la verdad. Estaba cansada. Cansada de agujas. De pastillas. De llorar en el baño cada mes. Quizá, la adopción no era una renuncia. Quizá era otro tipo de milagro. Aún así, no estaba lista para decirlo en voz alta. No todavía. Así que me lo guardé, y empecé poco a poco. Comencé a mirar páginas de adopción cuando Ethan no estaba en casa. Leía los perfiles de niños que esperaban una familia. Al principio, era algo mecánico, como si viera algo lejano, irreal. Pero al leer sus pequeñas biografías, sus gustos, colores favoritos, sus sueños de tener una mamá y un papá, algo en mí volvió a moverse. Me descubrí imaginándolos, preguntándome cómo sería conocerlos, abrazarlos, pertenecerles. No era aceptación aún. Pero era movimiento. Ya no estaba inmóvil en el duelo. Una parte de mí empezaba a estirarse otra vez hacia la esperanza, aunque aún no entendiera del todo qué tipo de esperanza era. Y por primera vez en años, pensé que quizá, solo quizá, aún había una familia esperándonos. Solo que no de la forma que yo había imaginado. Una tarde, durante mi pausa para almorzar en la escuela, me senté en mi escritorio con una taza de café ya tibio, repasando correos que apenas tenía fuerzas para leer. Mis alumnos estaban en el recreo, el aula estaba en silencio, y solo quería desconectar la mente un momento. Sin saber bien por qué, en lugar de cerrar el portátil como siempre, abrí la página de adopciones que había estado visitando en secreto. Normalmente solo pasaba rápido. Leía un poco, veía rostros sonrientes, y me salía. No porque no me importara, sino porque ninguno de esos niños se sentía nuestro. Hasta que lo vi a él. Se llamaba Liam Parker. 6 años. Cabello castaño que se levantaba rebelde de un lado, como si nunca terminara de acomodarse. Ojos entre gris y verde que miraban directo a la cámara, con una mezcla de curiosidad y cautela, como si no supiera si confiar o no en quien estaba detrás. Y entonces vi la pequeña cicatriz cerca de su barbilla. Sutil, pero visible. Igual que la que tiene Ethan desde niño,
por caerse de la bicicleta. Me quedé congelada. El corazón latiendo como si hubiera subido corriendo las escaleras. No solo se parecía a Ethan. Era como si alguien hubiera tomado una foto suya de niño y la hubiera envejecido un poco. Los mismos ojos. La misma mandíbula obstinada. Incluso el mismo cabello despeinado. Hice clic en su perfil. Leí cada línea como si fuera lo más importante del mundo. Le gustaba dibujar aviones y construir cosas con legos. Amaba los sándwiches de crema de cacahuete, pero odiaba los tomates. Quería ser piloto, o superhéroe. Lo que llegara primero. Algo dentro de mí se abrió en ese instante. Algo que ni siquiera sabía que seguía cerrado. Por primera vez, no sentí que estaba viendo al hijo de otra persona. Sentí que estaba viendo a nuestro hijo. Llamé a la agencia de adopción antes de que pudiera echarme atrás. La mujer al otro lado fue cálida, profesional, amable. Me explicó que Liam estaba sano, con un desarrollo normal, y que llevaba casi 2 años en el sistema de acogida. Es un gran niño, dijo ella. Un poco reservado al principio, pero muy inteligente. Le di las gracias, colgué, y me quedé mirando el teléfono. Sentía las lágrimas acumulándose, pero no las dejé caer. Aún no. Tenía que contarle a Ethan. Esa noche, de pie en la cocina, giraba mi anillo de bodas nerviosa mientras le mostraba el perfil en el móvil. Se parece a ti, dije en voz baja, esperando que me recordara todas las veces que rechacé la idea de adoptar. Pero Ethan se quedó mirando la foto largo rato, con el rostro inexpresivo, hasta que finalmente susurró. Sí, sí que se parece. Luego me miró, y por primera vez en meses, vi algo de esperanza en sus ojos. ¿Estás segura de esto? Porque la última vez que hablamos de adopción. Lo sé, lo interrumpí suavemente. Pero esto se siente distinto. No sé explicarlo. Solo siento que, él debe estar con nosotros. Ethan sonrió levemente y asintió. Está bien, dijo. Entonces, hagámoslo. Ese mismo semana, presentamos la solicitud. La agencia nos envió formularios, listas de requisitos y el calendario de clases obligatorias para padres. Era abrumador, verificaciones de antecedentes, revisiones financieras, visitas al hogar. Pero por primera vez en años, sentíamos que avanzábamos hacia algo, en lugar de girar en círculos. Cada noche, después del papeleo y los planes, miraba la foto de Liam una vez más antes de dormir. Me lo imaginaba en el cuarto amarillo, sus dibujos pegados en la pared, su voz rebotando por el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no se sentía como una trampa cruel. Se sentía real. Como si, tal vez, la vida por fin estuviera a punto de cambiar. Solía contarme cuentos para dormir que se inventaba en el momento. Historias locas y divertidas sobre un niño llamado Max que construía un cohete con latas y volaba hasta la luna. Era maravillosa. Extendí la mano y la puse sobre la suya. Él no me miró, solo siguió hablando. Una noche, cuando yo tenía unos 6 años, llegó el servicio social. Alguien había llamado por negligencia. Recuerdo el sonido de los golpes en la puerta. Tan fuertes, como si hicieran temblar las paredes. Hablaron con mamá, luego con nosotras, y lo siguiente que supe fue que nos estaban separando. Suplicaba que no se la llevaran, pero dijeron que debía ir a otro lugar, que era lo mejor para ella. Le prometí que la encontraría, que no dejaría que nos separaran. Pero se la llevaron igual. Y yo me quedé, porque mamá juró que se iba a arreglar si me dejaban quedarme. Y lo hicieron. Pero ella nunca se arregló. No de verdad. Y nunca volví a ver a Vicky. Su voz se quebró en esa última palabra. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero guardé silencio, dejándolo terminar. Durante años traté de encontrarla. Revisé registros, pregunté por todas partes, incluso pagué uno de esos servicios para localizar personas. Nada. Es como si hubiera desaparecido. Y todo este tiempo he cargado con esa promesa que no pude cumplir. Le dije que siempre estaríamos juntos, y la fallé. Pienso en eso más de lo que quisiera admitir, especialmente ahora. Apreté su mano. Ethan, tenías 6 años. No fue tu culpa. Lo sé, respondió rápido, pero sus hombros se encogieron. Aún así, se siente como si lo fuera. No pude protegerla.
No pude mantenernos unidos. Y ahora, al mirar a Liam, solo pienso en lo que significa estar realmente para alguien que te necesita. Si lo traemos a casa, no quiero ser solo un tipo que firmó unos papeles y dijo lo correcto. Quiero ser el tipo de padre que jamás le haga dudar de si es querido o está a salvo. Quiero ser el hombre que no pude ser en aquel entonces. Me dolía el alma por él. Siempre supe que Ethan arrastraba heridas de la infancia, pero no había entendido cuán profundas eran. De repente, todo cobraba sentido. Su lealtad feroz, lo cuidadoso que era con el dinero, la manera en que revisaba las cerraduras 2 veces cada noche. Había pasado toda su vida intentando crear la seguridad que él mismo nunca tuvo. Ya eres ese hombre, dije con la voz temblorosa. Lo has sido desde el primer día que te conocí. Y Liam, él lo va a saber. Lo va a sentir todos los días. Ethan por fin me miró. Sus ojos estaban vidriosos, pero firmes. Solo, quiero hacerlo bien, Rachel. No quiero que él jamás sienta que fue un segundo plano. No lo hará, dije, segura. Ya es nuestro, en todo lo que realmente importa. Y cuando esté aquí, vamos a demostrárselo cada día. Por primera vez en semanas, Ethan sonrió. No esa sonrisa rápida y educada que le da a los desconocidos, sino una real, que le llegó a los ojos. Creo que tienes razón, susurró. Nos quedamos en silencio, de la mano, los dos viendo la misma imagen invisible. A Liam en el cuarto amarillo, seguro, feliz. Para Ethan, no era solo una adopción. Era sanar una herida abierta desde su infancia. Y para mí, era la primera vez que entendía de verdad que una familia no siempre se trata de compartir sangre. A veces, se trata de compartir el corazón, y de cumplir las promesas cuando la vida te da una segunda oportunidad. El día en que conocimos a Liam, me desperté antes del amanecer, los nervios recorriéndome como corriente eléctrica. La noche anterior había dejado mi ropa lista. Nada demasiado formal, ni demasiado informal. Solo algo que dijera, soy segura. Soy amable. Puedes confiar en mí. Ethan ya estaba en la cocina cuando bajé. Vestido, en silencio, con una taza de café en las manos que no había tocado. ¿Listo? Le pregunté. Tan listo como voy a estar, respondió con una leve sonrisa. El trayecto hasta el centro de acogida fue silencioso al principio. Miraba a Ethan de reojo, notando cómo sus manos se apretaban al volante. Sabía que pensaba en su hermana. En todas las promesas que no pudo cumplir. Extendí mi mano sobre la suya, la apreté suavemente hasta que me miró. Esto lo hacemos juntos, susurré. Ya no estás solo. El edificio en sí era alegre, un mural de animales pintado en la entrada, un pequeño parque a un lado. Pero aún así, se sentía un peso, como si guardara demasiadas historias de niños que habían perdido más de lo que cualquier niño debería perder. Una trabajadora social llamada Karen nos recibió con una sonrisa cálida y nos condujo por un pasillo lleno de dibujos y fotos de adopciones exitosas. Está emocionado por conocerlos, dijo al llegar a una sala de juegos llena de luz. Y ahí estaba. Liam estaba junto a un estante de juguetes, sosteniendo un avión de plástico. Nos miró al entrar, con ojos cautelosos, como un cervatillo que aún no sabe si huir o acercarse. Por un momento, nadie dijo nada. No podía dejar de mirarlo. Esos ojos entre grises y verdes, esa barbilla terca. Se parecía tanto a Ethan. Como mirar un pedazo vivo del destino. Hola, Liam, dije suavemente, agachándome a su altura. Soy Rachel, y él es Ethan. Nos miró, luego a mí otra vez. ¿Ustedes son los que podrían ser mis nuevos papás? Su voz era baja, insegura, pero había valentía en ella. Sí, dije, con un nudo en la garganta. Si tú quieres que lo seamos. Liam ladeó la cabeza, como memorizando nuestras caras. Luego alzó su avión. Me gustan los aviones, dijo, casi como si fuera una prueba. Ethan sonrió, arrodillándose a mi lado. A mí también. Cuando tenía tu edad, quería construir aviones de verdad. Sí. Preguntó Liam, con un destello en los ojos. No, rió Ethan. Ahora trabajo con ordenadores. Pero los aviones siguen pareciéndome geniales. Eso nos ganó una pequeña sonrisa. Apenas un destello de hoyuelos antes de que la escondiera, como si no estuviera seguro de poder mostrárnosla aún.
Quise abrazarlo en ese momento, envolverlo entre mis brazos y prometerle que nunca más tendría que sentirse inseguro. Pero me quedé quieta. Lo dejé llevar el ritmo. Karen nos animó a sentarnos en una de las mesitas. Liam sacó unos crayones y comenzó a dibujar. Estuvo casi en silencio, mirándonos de reojo cada tanto, como para confirmar que seguíamos allí. Ethan lo observaba con una ternura que nunca antes le había visto. Como si cada muro que alguna vez construyó comenzara a caer. Al cabo de un rato, Liam se tocó la cadena del cuello y levantó algo pequeño y brillante. Un avión rojo, diminuto, hecho a mano con metal reciclado. Mi anterior padre de acogida me lo dio, dijo, acariciándolo como si fuera de oro. Me dijo, es para cuando por fin llegues a un lugar seguro. Ethan tragó saliva, los ojos húmedos. Es algo muy bonito para guardar, susurró. Liam nos miró otra vez. Esta vez, con una voz más firme. ¿Ustedes son buena gente? La pregunta me atravesó. Me incliné hacia él, mirándolo a los ojos. Vamos a hacer todo lo posible para ser todo lo que necesitas. No somos perfectos, pero te prometemos que te vamos a querer, y que vas a estar a salvo. Siempre. Liam me miró en silencio. Luego, muy despacio, acercó su silla, y deslizó su dibujo hacia mí. Estos somos nosotros, dijo bajito. Mire. Había dibujado 3 figuras de palitos tomados de la mano, una con el pelo largo, otra más alta con gafas, y una más pequeña con un avión rojo en la otra mano. Eso fue todo. Las lágrimas me brotaron, calientes y veloces, y no intenté detenerlas. Ethan me puso una mano en la espalda, también llorando, y susurró. Lo encontramos, Rachel. De verdad lo encontramos. Cuando llegó el momento de irnos, Liam no preguntó cuándo volveríamos. Solo dijo. Nos vemos pronto. Como si ya todo estuviera decidido. Y en mi corazón, supe que sí. Que ya era nuestro. El día que Liam llegó a casa para siempre, la casa se sentía diferente antes incluso de abrir la puerta. Pasé toda la mañana limpiando, acomodando almohadas, revisando una vez más el cuarto amarillo que durante tanto tiempo estuvo vacío. Ahora ya no lo estaba. Su ropa estaba doblada en los cajones. Sus dibujos del centro de acogida pegados en la pared. La cuna que habíamos comprado para algún día había sido reemplazada por una cama individual, con una colcha de estampado de aviones. Ethan entró con su bolso al hombro. Liam se quedó en el umbral del salón, sujetando fuerte su collar del avión. Miraba cada rincón, como memorizándolo. ¿De verdad, esta es mi casa? Preguntó en voz baja. Me agaché a su lado. Sí, susurré. Esta es tu casa. Estás a salvo aquí, Liam. Asintió, tímido, y fue directo al cuarto amarillo. Se sentó al borde de la cama, rebotó una vez, y sonrió al oír los resortes. Es suave, dijo. Más que mi cama anterior. Ethan lo observaba desde la puerta con una expresión que nunca olvidaré. Alivio, orgullo, y algo más profundo, como si una parte suya, cerrada durante años, por fin se hubiera abierto. Le tomé la mano. Y la apreté. Esa casa ya no solo era el hogar de Liam. También era la sanación de Ethan. Los primeros días fueron tranquilos, pero constantes. Liam siempre cerca, como tanteando la confianza. Cocinábamos juntos. Ethan le enseñaba a revolver masa sin derramarla. Liam nos enseñaba cómo hacer sándwiches de crema de cacahuete de verdad, bien gruesos y sin corteza. Rió por primera vez al tercer día, cuando Ethan dejó caer una cucharada de masa al suelo. Fue una risa corta, fugaz, pero iluminó toda la cocina. Esa noche, mientras dormía, lo observé desde el pasillo. Su pecho subía y bajaba, sus dedos aferrados al pequeño avión rojo como si fuera un salvavidas. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años creí que ser madre era llevar a un hijo dentro del cuerpo. Pero al verlo, entendí que no era la biología lo que hacía ese momento tan poderoso. Era el amor. La elección de amar, de quedarse, de proteger. Ethan se acercó, rodeándome con los brazos. No dejo de pensar en Vicky, susurró. Si pudiera verte ahora, si pudiera ver esta familia, estaría orgullosa, dije bajito. Cumpliste tu promesa, Ethan. Quizás no como imaginabas. Pero lo hiciste. Me besó la frente.
Y por primera vez en años, vi paz en sus ojos. A la mañana siguiente, Liam se levantó temprano y salió al patio con su avión. En pijama, lo alzó por el aire y gritó: «¡Estoy volando!». Su risa llenó el jardín. Cada rincón donde antes solo había silencio. Ethan salió al porche, se paró a mi lado. Y juntos lo observamos dar vueltas, su avión cortando el aire frío de Oregón. Le tomé la mano. «Somos papás de verdad ahora», susurré. Él sonrió, sin dejar de mirar a Liam. «Sí. Y se siente bien». Pensé en todos esos años de angustia. Las pruebas. Los tratamientos. Las noches sin dormir, preguntándome si había fallado en la promesa más básica de la vida. Y ahora, aquí estábamos. No con la familia que esperábamos, sino con la familia que estábamos destinados a tener. A veces, la vida no te da lo que quieres de la forma que esperas. A veces, te da algo mejor. Algo que no sabías que necesitabas, hasta que lo ves en tu patio, con un avión de juguete y una sonrisa capaz de derretir todas las cicatrices que alguna vez cargaste. Y en ese momento, supe que la espera había valido la pena. Cada segundo.